y yo somos la iglesia. Hoy más que nunca estamos presentes. Y de esta forma hemos llegado a cientos de hogares. Tú y yo hacemos iglesia en el interior de nuestras casas. Y hemos proclamado a Cristo como nuestro todo, como nuestro Salvador, como nuestro santificador, como nuestro sanador y como nuestro Rey que viene pronto. Tú y yo, desde casa, sigamos alabando, sigamos exaltando el nombre de Dios, sin importar las dificultades por las que estemos pasando. Bienvenida, familia. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Vamos, digámoslo así. El Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, El Rey de majestad, gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Por lo que hiciste en mí. y digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracia sublime es, perfecto
Buenos días, familia Alianza, y a todos los que desde sus hogares en esta mañana nos dan la oportunidad de llegar hasta ustedes con un mensaje de Dios. Quiero que oremos y coloquemos este tiempo en las manos del Señor. Entonces, vamos a orar. Señor, yo quiero colocar este tiempo dándote las gracias, pidiéndote que tu palabra sea de bendición para nosotros, que haya cabida en nuestro corazón, que sea un refrigerio, que podamos escuchar tu voz, Señor, que es la palabra, que sea una palabra oportuna y necesaria para nosotros. Háblanos, Señor, porque queremos escuchar la voz tuya. Usa mi vida como un instrumento en tus manos para hablar un mensaje de parte tuya a las personas que me escuchan a través de este medio. En el nombre de Jesús, amén. Quiero recordarles que si ustedes quieren descargar la guía de este mensaje, está en la descripción del video. Y juntos, allí con la guía del mensaje más fácil vamos a comprender lo que Dios quiere hablarnos. El Señor siempre ha estado interesado en hablarle al hombre. Muchos dicen, pero ¿cómo Dios habla? Claro, Dios habla al hombre de muchas maneras. En el libro de Job, capítulo 33, verso 14 dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Dios siempre le ha hablado al hombre, pero el hombre no entiende. El problema no está en Dios. Ha estado en nosotros los hombres que a veces no entendemos el mensaje que Dios nos envía, lo que Él nos quiere hablar. A veces estamos tan centrados en las cosas de esta tierra y en nuestras ocupaciones y en los afanes que no escuchamos ni oímos que Dios nos está hablando. En la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1, dice la Biblia que en el pasado Dios habló a nuestros antepasados por medio de los profetas, en muchas maneras parciales y variadas. Dios ha hablado en el pasado, pero en el presente aún sigue hablando. Por eso le he llamado a mi mensaje en esta mañana y le he puesto como título: Dios aún sigue hablando. El texto base que hemos tomado está en Ezequiel capítulo 24, versículo 16 en adelante. Y vamos a leer la Biblia en el lenguaje actual. Es una versión más sencilla y más clara. Dice así: Ezequiel, tú quieres mucho a tu esposa, pero yo te la voy a quitar de repente. Y no quiero que llores, ni que des muestras de dolor como hace todo el mundo cuando alguien muere. Vas a tener que sufrir en silencio. Dios, para hablarle a los hombres, ha usado como primer aspecto acciones extrañas. La manera como Dios ha hablado y aún sigue hablando es de maneras extrañas. Por eso es que a veces nos cuesta entender. Aquí Dios le está hablando a un profeta. Un profeta es un hombre que recibe el mensaje de Dios y lo da al pueblo. A un hombre llamado Ezequiel, un siervo de Dios, un profeta, pastor, siervo de Dios. Y de una manera extraña, Dios le da un mensaje al pueblo a través de una situación. Le dice a Ezequiel: yo te voy a quitar a tu esposa, te la voy a quitar de repente. Ella no estaba enferma. Y Dios le dice: yo te voy a quitar a tu esposa y no quiero que llores, no quiero que hagas luto, no quiero que te lamentes por la pérdida de ella, quiero que sufras en silencio. Y era una cosa muy extraña porque perder un ser querido y Dios decirle: y no quiero que llores, no quiero que hagas duelo por ella, era algo muy extraño. Dios siempre habló a través de sus siervos de maneras extrañas para llamar la atención del hombre, de maneras creativas para que el hombre, para despertar el interés
de la gente para que le prestaran atención a sus mensajes. Por ejemplo, un hombre llamado Isaías, un profeta llamado Isaías, un día le dijo que se desnudara y que caminara desnudo, sin nada, sin calzado, sin ropa, por 3 años. Imagínate un siervo de Dios, un profeta de Dios, y sale desnudo a la calle. La gente diría, ¿se enloqueció Isaías? No, la gente sabía que Dios estaba dando un mensaje a través de lo que ese profeta estaba haciendo. Otra vez a otro hombre llamado Jeremías, un hombre también llamado por Dios para hablarle al pueblo, también le dijo que se pusiera un calzoncillo de lino, que se lo pusiera y que no se lo quitara. Y Jeremías tuvo esos calzoncillos por muchos días, semanas y meses sin quitárselos. Luego se los quitó. Dios le dijo que hiciera varias cosas con esa prenda íntima y por último llevarle esos calzoncillos al pueblo, porque Dios quería traer un mensaje con cosas extrañas. Otra vez le dijo a un hombre que se casara con una prostituta, también era un profeta, y que tuviera hijos con ella. Lo que yo te quiero decir es que Dios ha hablado de esa manera para despertar el interés de su iglesia, para dar un mensaje, para llamar la atención. Y en esta oportunidad lo hace con Ezequiel, diciéndole, yo te voy a quitar a tu esposa y no quiero que llores, no quiero que hagas duelo por ella. A mí me asombra la obediencia de estos profetas, me asombra que estos hombres estuvieran dispuestos a obedecer de esta manera, sin cuestionamientos, sin preguntas. Esos profetas obedecían a Dios cuando Él les pedía que hicieran algo. La Biblia dice en Ezequiel 24, versículo 18, el texto que estamos leyendo, dice que por la mañana hablé con la gente y por la tarde mi esposa murió. Al día siguiente me comporté como Dios me ordenó que lo hiciera. Se fue a la iglesia, al pueblo, al templo, predicó y por la tarde la esposa se le murió. Ezequiel hizo lo que Dios le dijo, no derramó una sola lágrima. El pueblo extrañado, viendo la actitud de Ezequiel, el pueblo sabía, la gente sabía que Ezequiel amaba a su esposa. Ellos sabían que Ezequiel tenía un amor muy grande por su esposa, y al ver que ella había muerto y que Ezequiel no lloraba, que Ezequiel no se puso luto, que él no lamentó, le dijeron al profeta, ¿qué mensaje tienes de parte de Dios? El versículo 19 dice, la gente me decía, ¿con esto que haces tú nos quieres decir algo? ¿De qué se trata? O sea, ¿cuál es el mensaje que tú traes de parte de Dios con esto? Sabemos que Dios nos está mandando un mensaje a través de ti, que Dios nos está hablando. ¿Qué nos quiere decir Dios a través de esto? Ezequiel amaba a su esposa. A mí me encanta mirar otras versiones de la Biblia porque nos da más claridad de lo que Dios dice. Y para Ezequiel era tan valiosa su esposa que la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, por ejemplo, dice: Hijo de hombre, de un solo golpe te quitaré tu tesoro más querido. Para Ezequiel la esposa era el tesoro más querido. En la palabra de Dios para todos dice: mira, hijo de hombre, en un abrir y cerrar de ojos te arrebataré la luz de tu vida. Y en la Biblia Dios habla hoy, dice: voy a quitarte de un solo golpe a la persona que tú más quieres. ¿Quién era la esposa de Ezequiel para él? La persona que él más quería. En
En otra versión, en la Reina Valera dice: hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. Él se deleitaba en su esposa. ¿Qué era para Ezequiel su esposa? Era la persona que él más amaba. Era su tesoro más preciado, era el deleite de sus ojos. Y Dios le dice: te la voy a quitar y no quiero que llores. La gente le decía: hay un mensaje de Dios. ¿Cuál es el mensaje? Dios nos quiere dar un mensaje. ¿Cuál es? Y el versículo 20 al 25, Ezequiel les da el significado de lo que Dios les estaba hablando. Versículo 20 dice: y yo les contestaba: se trata de un mensaje que Dios me dio. Me ordenó decirles de su parte lo siguiente: israelitas, ustedes se sienten muy orgullosos de mi templo, pero aunque lo quieren y lo admiran, yo voy a destruirlo y voy a dejar que maten a los hijos y a las hijas de ustedes que se quedaron en Jerusalén. Cuando eso pase, ustedes no deberán llorar ni dar muestras de dolor como lo hace todo el mundo cuando alguien se muere. Al contrario, harán lo mismo que Ezequiel, y por causa de sus pecados quedarán sin fuerzas y apenas les quedarán fuerzas para llorar. Entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Ezequiel: yo les quitaré el templo del que están orgullosos y al que tanto quieren y admiran, y también les arrebataré a sus hijos y a sus hijas. Cuando eso suceda, uno de los que queden con vida vendrá a darte la noticia. Entonces tú romperás tu silencio y hablarás con quien te traiga la noticia. Tú mismo serás la señal para el pueblo, y así reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Lo más preciado para Ezequiel era su esposa. Y Dios le quita a su esposa para darle una señal profética al pueblo y decirles que así como para Ezequiel lo más importante y lo más querido para Ezequiel era su esposa, Dios sabía que para el pueblo lo más querido, lo más amado para el pueblo y su deleite y el tesoro más preciado era el templo. Y el Señor les dijo: y yo se los voy a destruir. Yo se los voy a quitar. ¿Por qué Dios les iba a quitar el templo? ¿Por qué para ese pueblo el templo era lo más querido, lo más valioso? ¿Por qué para el pueblo de Dios el templo era el deleite de sus ojos? Porque para ellos era lo que más amaban. Voy a contarles un poquitico por qué para el pueblo de Dios el templo era algo tan valioso. En Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1, la Biblia nos narra que, vamos a leerlo. Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1 nos dice que Salomón empezó a construir el templo del Señor en Jerusalén, en el monte Moria, donde Dios le había aparecido a su papá David. Cierto día, Salomón dijo: vamos a construir el templo. En el corazón de Salomón nació el deseo de construir un templo para el Señor. Lo construyó Salomón, no lo construyó su papá, lo construyó Salomón. ¿Cómo fue la construcción de ese templo?
Para un Dios grande, para un Dios maravilloso, el templo debía ser también algo muy especial. Y el versículo 5 de Segunda de Crónicas 3 dice: recubrió la parte principal del templo con madera de ciprés y recubrió la madera con oro puro, grabado con figuras de palmeras y cadenas. Adornó el templo con piedras preciosas y con oro de la mejor calidad traído de Parvallí. Miremos el versículo 8. Dice la Biblia: en el templo hizo construir el lugar santísimo. Medía lo mismo que el ancho del templo, o sea, 9 metros de largo por 9 de ancho. Luego lo recubrió con 23 toneladas de oro fino. 23 toneladas de oro fino. Se usaron clavos que pesaban medio kilo de oro puro cada uno. También hizo recubrir de oro los salones del piso alto. Ya te puedes imaginar, un templo enorme y todo era de oro, todo era de oro. Era algo majestuoso, era algo así como, yo no sé si tú has ido a, eso lo saben pues como los joyeros, cuánto vale 1 gramo de oro, pero uno va a comprar una argolla de oro y una argolla puede costar 800,000 pesos, un anillito de oro. Aquí está diciendo que ese templo estaba construido y todo era forrado con oro puro, habían toneladas de oro en ese templo. Y si miramos el Segunda de Crónicas 4:19, nos dice la Biblia que Salomón mandó hacer todos los demás objetos que había en el templo de Dios: el altar de oro, las mesas en las que se ofrecía el pan que se consagraba a Dios, los candelabros, las lámparas de oro puro para alumbrar delante del lugar santísimo, tal como estaba ordenado. Las flores, las lámparas y las tenazas también de oro puro. Las despabiladeras, tazones, recipientes y útiles para llevar brasas de oro puro. Las bisagras del templo para las puertas interiores que daban al lugar santísimo y para las del salón principal del templo, todas de oro. Era un templo enorme, decorado por donde lo viéramos con oro. Los clavos, mira, un clavo, ahí describe que los clavos podían pesar aproximadamente un poco más de 1 libra cada clavo. Y se usaron clavos, era algo exagerado, de oro puro. Era un templo así majestuoso, impresionante, admirable a los ojos de los hombres. Entonces ya te podrás imaginar por qué ese templo se convirtió en el deleite de los ojos del pueblo, en el motivo de su orgullo, en lo que ellos más amaban, en lo que ellos más querían. Ellos se sentían orgullosos de ese templo que había construido Salomón. El día que inauguraron el templo, descendió la gloria de Dios. Salomón inauguró el templo y dice que la gloria de Dios cubrió aquel lugar. Pero así como la gloria de Dios llenó el templo, dice que vino un mensaje de parte de Dios cuando la inauguración de ese lugar tan espectacular. La Biblia dice en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 15, eso fue el día de la inauguración del templo. Dios les dice, versículo 15, mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Pues ahora he elegido y consagrado este templo para que viva mi nombre para siempre. Mi atención y mis pensamientos estarán siempre ahí. En cuanto a ti, si me sirves como David tu papá, me obedeces en todo lo que te he ordenado y cumples mis leyes y decretos, entonces yo confirmaré para siempre tu dinastía en Israel
de acuerdo al pacto que hice con David tu papá, cuando le aseguré que siempre gobernaría un descendiente de él en Israel. Pero si ustedes se apartan de mí para servir y adorar a otros dioses, y ya no cumplen mis mandamientos y leyes que les di, yo arrancaré a Israel de la tierra que les he dado, y también arrojaré de mi vista este templo que yo consagré para que dé honra a mi nombre. Haré que Israel se convierta en objeto de burla y escarnio entre todas las naciones. Y entonces todo el que pase por este templo, que ahora se ve tan grandioso, quedará impresionado y dirá: ¿por qué le hizo el Señor esto tan horrible a este país y a este templo? Se le contestará: sucedió así porque ellos abandonaron al Señor, el Dios de sus antepasados, que los sacó de Egipto, y se aferraron a otros dioses, los adoraron y sirvieron. Por eso Él hizo que les ocurriera este desastre. ¿Qué les estaba diciendo Dios? Ustedes se sienten orgullosos de este templo, y mientras ustedes me obedezcan, mientras ustedes honren mi nombre, mientras ustedes obedezcan a mi palabra, yo los voy a oír y los voy a bendecir. Pero el día que dejen de obedecerme, yo voy a destruir este lugar del que ustedes se sienten hoy orgullosos. Ellos por un tiempo empezaron a obedecer a Dios. Ellos adoraron a Dios. Pero luego fueron pasando los años y empezaron a adorar a otros ídolos. Empezaron a mezclar la adoración a otros dioses. Empezaron a apartarse de Dios, a cometer pecados, a desobedecer a Dios, a hacer lo que a ellos les parecía. Entonces, Dios ya no les hablaba a ellos de maneras para despertar la atención, sino que Dios también aún habla a través de los mensajes de los profetas. Así que el segundo punto es: Dios aún habla con mensajes repetidos. El pueblo empezó a hacer lo malo. Hicieron el templo, empezaron a adorar a Dios allí, pero con el tiempo se olvidaron de obedecer a Dios. Y Dios empieza a mandar a sus siervos a hablarle al pueblo, a darle un mensaje. La gente iba al templo, la gente no dejaba de ir a las liturgias, la gente no dejaba de ir a las celebraciones, la gente no dejaba de ir a la iglesia, pero salían de la iglesia y hacían cosas que deshonraban a Dios. Entonces el Señor llamó a un hombre llamado Isaías. Isaías es levantado en el año 740 al 681 a.C. Isaías empieza a amonestarles, a advertirles del desagrado de Dios. Isaías empieza a hablarles, a decirles: Dios no quiere lo que ustedes están haciendo. En Isaías capítulo 1, versículo 11, Isaías les dice, Dios habla en su palabra y dice: yo estoy cansado de holocaustos, yo estoy cansado de fiestas solemnes, yo no quiero liturgia solamente, yo estoy cansado, estoy estragado de todo lo que ustedes hacen. No me traigan más vana ofrenda, no vengan aquí con sacrificios inútiles. Yo lo que quiero es que se vuelvan a mí, que se arrepientan, dejen de hacer lo malo, hagan lo bueno, hagan el bien a los demás, restituyan el mal que han hecho, cambien su manera de vivir. Pero ustedes vienen al templo, ustedes hacen ritos, ustedes creen que me van a conquistar con sus fiestas solemnes. Pero lo que yo quiero es que
se arrepientan, que dejen sus malos caminos. Y Dios levantó a Isaías para traerles este mensaje y decirle a la gente: por favor, arrepiéntase. Dios no quiere eso. Vienen a mi casa, pero con sus manos manchadas de pecado. Vienen a adorarme y levantan sus manos y me adoran, pero vienen con las manos manchadas de pecado. Dejen de pecar, dejen de hacer lo malo. ¿Y sabes qué hizo la gente? La gente se tapó los oídos, siguieron yendo a la iglesia, seguían yendo cada 8 días a sus fiestas religiosas, pero seguían haciendo lo malo. Seguían llevando una vida que desagradaba a Dios. Y Dios levanta a otro hombre llamado Jeremías en el año 627 al 586 a.C. Dios levanta a Jeremías. Y Jeremías viene a hablarle a la gente otro mensaje de parte de Dios. Pero sabes, la gente no le creyó a lo que estaba diciendo el profeta. En Jeremías capítulo 7, versículo 1, mira lo que dice. Este es el mensaje que Jeremías recibió del Señor. Y Jeremías se para y da este mensaje de parte del Señor. Dios siempre le habla a su gente. Dios siempre le habla a su iglesia y utiliza a sus siervos. Y Jeremías se para y les dice, versículo 3 del capítulo 7 de Jeremías. Dice así: esto dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Dedíquense a seguir el camino del bien para que así yo les deje seguir viviendo en este país. No confíen en las palabras de los que los engañan diciéndoles: este es el templo del Señor. Nada menos que el templo del Señor. Aquí está el templo del Señor. Si de veras se dedican a seguir el buen camino, si en verdad se tratan con justicia los unos a los otros, si no explotan a los inmigrantes, ni a los huérfanos, ni a las viudas, si no matan gente inocente en este lugar, ni adoran a otros dioses, pues lo único que sacan con eso es su propia destrucción. Entonces yo los dejaré seguir viviendo en este país, en la tierra que les di a sus antepasados, para que vivieran en ella para siempre. Pero la gente no creía a lo que Jeremías les estaba diciendo. Jeremías les decía: hagan el bien, dejen de hacer lo malo, arrepiéntase. Y mira el versículo 9 y 10 de Jeremías 7. Dice así. Voy a leer desde el versículo 8. Pero ustedes depositan su confianza en palabras engañosas que no les sirve para nada. Roban, asesinan, cometen adulterio, juran en vano, queman incienso a Baal y adoran a otros dioses que no conocen. Y creen que pueden venir y pararse enfrente de esta casa que lleva mi nombre y decir que están a salvo solo para poder seguir cometiendo todas esas atrocidades. La gente no le creyó al mensaje de Jeremías. Jeremías venía y los exhortaba y les decía: por favor, el Señor está llamando que se arrepientan, que dejen de hacer lo malo. Ustedes siguen viniendo a mi templo, pero siguen en fornicación, roban, asesinan, siguen en mezquindad. Vienen y me adoran, pero luego se van a hacer cosas que no honran mi nombre. El versículo 11 dice: es que esta casa que lleva mi nombre se ha convertido para ustedes en una cueva de ladrones. Yo mismo he visto que así es, lo dice el Señor. Versículo 13.
Y ahora ustedes han hecho todo esto. Y aunque les he advertido continuamente, no me han querido prestar atención. Lo dice el Señor. Aunque los llamé, ustedes no respondieron. Por eso lo mismo que hice con Silo, lo voy a hacer con este templo que lleva mi nombre y en el que ustedes tanto confían. Este lugar que les di a ustedes y a sus antepasados, los echaré de mi presencia, así como hice con todos sus hermanos, los descendientes de Efraín. El Señor les estaba diciendo: yo voy a destruir esta casa. Pero ellos no le creían a Jeremías. Ellos pensaban: ¿cómo Dios va a destruir esta casa, este templo? Esta casa que se llevó 7 años en construirla. Ese templo, dice la Biblia que se demoraron 7 años en construir ese templo. Cientos de hombres construyendo ese lugar para Dios. Un lugar recubierto en oro, piedras preciosas, un lugar lujoso. ¿Cómo Dios lo va a destruir? Ellos pensaban que Jeremías estaba equivocado, que Dios no iba a destruir el templo. Y lo que hicieron con él fue golpearlo, meterlo en cisternas, encarcelarlo, porque no creían al mensaje de los profetas. Y por último levanta a Ezequiel. Viene Ezequiel en el año 593 al 571. Tiempo en que fue destruido el templo de Dios, y en ese mismo tiempo Dios le quita la esposa a Ezequiel para darle un mensaje al pueblo, para mostrarle a ese pueblo lo que iba a hacer. Yo les voy a destruir el templo, volví a decir a Ezequiel. Ustedes se sienten orgullosos de este lugar, pero si no se vuelven al Señor con todo el corazón, Dios lo va a destruir. Y Dios les habla a través de Ezequiel y de la muerte de su esposa para llamar la atención, para darles un mensaje. Dios aún seguía hablando, pero ellos no quisieron oír a lo que los siervos de Dios decían. Lo único que hicieron fue burlarse de los profetas y de los siervos de Dios. La tercera manera como Dios aún sigue hablando es con las circunstancias. En Ezequiel capítulo 24, versículo 19 al 23, Dios les advierte de que iba a destruirles el templo. Ese era el mensaje que Dios estaba dando a través de Ezequiel, pero que ya venía hablando a través de Jeremías. Ellos amaban más ese templo que inclusive a Dios. Fue la última señal que Dios les dio. ¿Y qué pasó? A los días vinieron los babilonios y destruyeron todo el orgullo de Israel. No quedó nada. En el año 587 a.C. fue destruido aquel lugar que ellos habían construido. Ese templo del que ellos se sentían orgullosos. Vinieron los babilonios y acabaron con todo. No quedó nada, absolutamente nada. Destruyeron el templo, aquel lugar del que ellos se sentían orgullosos, aquel lugar que ellos amaban, que era el deleite de sus ojos y lo que más querían, fue destruido como Dios lo había dicho, porque ellos no prestaron atención a lo que Dios les estaba hablando. Pero Dios da nuevas oportunidades. Y 70 años después, viene Zorobabel, Esdras y Nehemías y empezaron la construcción de un segundo templo. Ya no tan hermoso como el otro, ya no con tanto lujo como el otro, no. O el segundo templo empezaron a edificarlo, no como el primero, pero volvieron a construir otro templo. Luego vino Herodes y le hizo algunas modificaciones.
¿Usted cree que la gente aprendió? Usted que está allí en su hogar y que me está escuchando, ¿usted cree que la gente con esto aprendió? Dios mostró que Él destruyó el templo porque a Dios no le importa ni el oro, ni las piedras preciosas, ni los lujos. A Dios eso no le interesa. A Dios no le impresionan ni lo deslumbran las cosas que nos deslumbran a nosotros. Dios destruyó el templo y Dios permite hacer otro, pero ellos no aprendieron. Ellos construyeron uno nuevo, pero siguieron haciendo lo mismo. ¿Qué siguieron haciendo? Lo mismo. Iban al templo, adoraban a Dios, ofrecían los sacrificios, los ritos sagrados, los ayunos, las ceremonias, pero su corazón estaba lejos de Dios. Seguían llevando una vida de pecado. Yo no sé si eso se parece a lo que nosotros vivimos hoy. ¿Por qué estoy trayendo este mensaje? ¿En qué se parece esto a nosotros hoy? ¿Cuántas veces vamos a la iglesia? Vamos allí al lugar de adoración, cantamos, adoramos a Dios, escuchamos el mensaje de Dios, palabra de Dios, pero salimos de aquel lugar al que muchas veces llegamos tarde, salimos corriendo con los afanes, pero en la semana nuestra vida es otra. ¿Qué hacemos cuando no estamos en la casa de Dios? Decimos que amamos a Dios, pero nuestro corazón está lleno de desobediencia, de desamor, de egoísmo, de crueldad, de murmuración, de desamor. Estamos llenos de frialdad. Decimos que amamos a Dios, pero amamos más este mundo que a Dios. Y queremos seguir yendo a la iglesia, pero salimos y seguimos en nuestra fornicación, en nuestro adulterio. A veces nos deleitamos en una pantalla de un celular o de un televisor viendo cosas que no agradan a Dios. A veces pasamos tiempos con personas que no debemos pasar. Hacemos cosas que no debemos hacer, pero seguimos yendo a la casa de Dios. Y Dios venía hablándonos y venía hablándonos. Yo quiero que se arrepientan. Yo quiero una vida consagrada para mí. Tal vez como aquellos hombres y como aquella gente de ese entonces, Dios venía diciéndoles que les iba a quitar el templo. Dios también nos venía hablando a nosotros de la necesidad de todos los tiempos. Esto ha sido algo cíclico, repetitivo. Cambien su manera de vivir, porque no es religión, es devoción, es cambio de vida. Yo que me gano con ir a una iglesia cada 8 días, cuando mi vida es una vida llena de amargura, de peleas, de palabras vulgares, de resentimiento, de robo, de pleitos. Dios entonces les permitió hacer un segundo templo, pero ellos volvieron a hacer lo mismo. Y resulta que en el año 70 después de Cristo vino un emperador romano y destruyó ese segundo templo. ¿Sabes qué dejó? Un muro, el muro de los lamentos, un muro donde van los judíos a llorar, tal como lo había dicho Ezequiel. Van a llorar, que no les van a quedar lágrimas, ya no van a tener cómo llorar, ya no van a poder hacerlo. Lo único que quedó de ese templo de Jerusalén fue un muro. El general Tito destruyó el templo de Jerusalén y dejó un muro para que los judíos recuerden que Roma venció a Judá. ¿Pero usted cree que esa es la razón por la que quedó ese muro? No. Hasta el día de hoy los judíos no tienen un templo, solo tienen un muro
donde se lamentan hasta el día de hoy porque ya ni siquiera hay lágrimas para llorar. ¿Qué aprendemos nosotros de esto? ¿Cuál es el mensaje para nosotros hoy? A pesar de que a ellos les impresionaba ese templo, a Dios no lo impresiona ningún templo en la tierra. Nosotros vamos a las iglesias grandes donde caben 10,000 personas, donde vemos templos lujosos, grandísimos, y nosotros decimos, wow, qué iglesia tan grande, qué templo tan hermoso. A nosotros eso nos impresiona, pero a Dios no. A Dios no lo sorprenden los templos grandes, las construcciones hermosas. Tal vez eso es el orgullo de muchas iglesias y de muchas denominaciones, pero eso a Dios no lo sorprende. Los templos grandes y lujosos, de los cuales muchas denominaciones se sorprenden, eso no impresiona a Dios, eso nos impresiona a nosotros, pero a Dios no. No lo impresionaba el templo de Salomón, que era construido con toneladas de oro, con piedras preciosas. Le va a impresionar a Dios un templo como los que nosotros vemos hoy, que nos dejamos deslumbrar por ellos. Dios no busca ritos, Dios no busca que nosotros simplemente vamos a la iglesia a una celebración, pero que sigamos viviendo una vida sin cambios. Dios quiere una vida transformada. Dios no está buscando cosas externas, está buscando un corazón. Dios está buscando nuestro amor. Y ya para concluir, yo quiero que miremos Isaías 29:13. Isaías 29:13, y con este versículo quiero terminar. El Señor Dios dice: este pueblo viene a mí con palabras y me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. Y este es el mensaje para hoy. Dios quiere que nosotros no solamente lo adoremos de labios, Dios quiere que lo adoremos con el corazón. Dios se nos ha convertido en una rutina. Y vamos a los templos los domingos. Hoy toca ir a la iglesia. Levantémonos tempranos porque hoy es domingo. Hoy toca ir a la iglesia. Y habíamos vuelto de la vida espiritual una rutina. Dios no quiere ser parte de tu rutina. Dios no quiere ser parte de tu rutina humana. Dios quiere que tú lo hagas parte de tu vida todos los días, no solo un domingo, un ratico en un templo. No. ¿Y qué haces los lunes? ¿Qué haces los martes? Un viernes, un sábado. ¿Qué haces por fuera? ¿Qué del resto de semana? Volvimos de ir al templo los domingos como una rutina. Hoy toca ir al templo, pero nuestro corazón no está con el Señor. Ese fue el error de un pueblo al cual Dios le eliminó el templo. Estoy cansado de esto porque aquí no hay corazón. Estoy cansado de las fiestas solemnes, de celebraciones, de rutinas, de domingos. Quiero el corazón, quiero una vida cambiada. Quiero un pueblo que me ame de corazón. Quiero un pueblo que renueve su entrega y su fe, que me amen con el corazón, que me amen más a mí que sus ministerios, que sus iglesias, que sus templos, que sus rutinas. No se trata de rutinas, no se trata de liturgia, no se trata de ritos, se trata de un corazón, se trata de amor por Dios. Hoy no tenemos la manera de ir a un templo. Hoy no podemos ir a una iglesia, a un lugar para adorar a Dios. Pero tenemos una promesa muy linda que está
Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. Dice así: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido al Espíritu de Dios y habita en ustedes. Entonces ustedes no son dueños de su cuerpo, porque Dios los ha comprado por un precio. Así que con su cuerpo honren a Dios. Ahora no tenemos un templo donde ir a adorar a Dios. Dios vino y rompió nuestra rutina ceremonial. Hoy ya no toca ir a una celebración, a un templo. Dios dice: ustedes son templo del Espíritu Santo, hónrenme con ese templo. Y en Colosenses 1:10 dice la Biblia: para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto es lo que Dios quiere. Dios quiere que vivamos una vida que le honre. Dios quiere que lo amemos con el corazón. Dios quiere que vivamos una vida agradable a Él. Dios está llamando al arrepentimiento y Dios aún sigue hablando. Desde los antepasados, desde los tiempos antiguos, Dios sigue dando el mismo mensaje. Si ustedes se vuelven a mí, si ustedes me aman, si ustedes me buscan, el Señor va a abrir las ventanas de los cielos y vamos a ver la gloria de Dios en medio de la crisis que estamos viviendo. Porque muchos se preguntan: ¿y Dios dónde está? En medio de la situación económica difícil, la crisis financiera, la crisis económica que está viviendo tanta gente. ¿Dónde está Dios en medio del hambre, en medio de los hospitales llenos de enfermos? ¿Dónde está Dios cuando no hay ni siquiera ya cementerios? Ya no hay lugares en el mundo donde ya tuvieron que abrir fosas comunes porque la cantidad de muerte. ¿Dónde está Dios en medio del dolor, de la enfermedad, de la muerte, de las necesidades que estamos viviendo? Y Dios está llamando otra vez, como en ese tiempo, que Él necesita que nos volvamos a Él con todo el corazón. Si nosotros nos volvemos a Dios con todo el corazón, si como iglesia del Señor nos arrepentimos con todo el corazón, si no lo honramos de labios, lo vamos a encontrar y vamos a ver su gloria en medio de la situación que está visitando la tierra. Porque Dios nos está hablando en esta circunstancia, Dios está enviando un mensaje, pero el hombre no entiende. Padre, en esta mañana venimos delante de ti y te damos gracias por tu palabra. Gracias por el profeta Ezequiel y el mensaje que tú nos das a través de él en este tiempo. Él les habló que les iba a quitar un templo, que necesitaban que se volvieran a Dios de todo corazón. Hoy nosotros no tenemos templos, aún muchas iglesias han tenido que entregar los lugares de adoración. Porque tú estás buscando es un corazón. Señor, gracias por tu paciencia. Casi 500 años detrás de un pueblo diciéndoles: vuélvasen a mí. Señor, ayúdanos a regresar a ti. Que aunque no tenemos dioses paganos, tenemos otros dioses en los que nos deleitamos más que en ti. Perdónanos, Dios. Señor, que tú cambiaste ese templo lleno de oro, de lujos y de piedras preciosas y lo cambiaste por nosotros, un templo que somos nosotros de tu Espíritu Santo. Que podamos vivir como es digno de ti, que podamos renovar nuestra entrega y nuestra fe, para que tú vengas y visites la tierra y podamos ver tu gloria. Amén. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra.
reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. Como un varón valiente, yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías, que dejaron todo por seguirme a mí, que rompieron compromisos con el mundo, solo por agradarme a mí? ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? Oh, ¿dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros en el ayer.
Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe. Si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer, oh, yo abriría las ventanas de los cielos y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto aún repito como antaño: buscadme, buscadme.